Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Yana Design. En el vídeo de hoy venimos con un bolso de mano neceser o bolsa de muda. Es una propuesta muy veraniega por la combinación de las telas elegidas y por las fechas en las que estamos. Le podemos dar a este neceser mucha funcionalidad. ¿Te gusta? ¿Quieres aprender a hacerlo? Pues vamos a ello. Materiales que vamos a necesitar. Necesitamos una pieza de lino rústico de 50 x 35 centímetros. Una pieza de tela para el forro, que yo en mi caso he cogido una loneta imitación al lino así rústica, que mida 65 x 35 centímetros. Una tela de rayas que mida 17 x 35 centímetros. Necesitamos dos tramos de cuerda de 80 centímetros cada uno. Un trocito de tela de lino y otra con un estampadito así romántico para hacer la etiqueta, un tramito de puntilla y un botón decorativo. Y para la que quiera hacer una réplica del nuestro, os hemos preparado estos lotes que los tendréis disponibles en nuestra página web. Y con todo esto, vamos a comenzar. Ya hemos cortado dos piezas, una de rayitas y otra del lino rústico, de 35 x 17 centímetros. Y vamos a pasar un pespunte justo en el centro, de aquí hasta aquí, a la máquina. Vamos a coser y volvemos. Bueno, ya tenemos unida la pieza. Ahora, del resultado de las dos piezas unidas, vamos a sacar la pieza de atrás. Bueno, o la de adelante, en el sentido de que esto quedará de esta manera, ¿vale? Quedará así. Entonces, en realidad la pieza de atrás es la que viene unida y esta sería la de adelante, ¿vale? Para que lo entendáis. Y se saca de la unión de estas dos piezas, ¿vale? Que aproximadamente mide 32 por 36 centímetros aproximadamente. Pero como os digo, es el resultado de estas dos piezas unidas, ¿vale? Bueno, ahora vamos a hacer lo que es la decoración, que yo como quiero que sea así, de esta manera, aquí voy a poner una trabillita con un botón, algo así muy simple, ¿vale? Y luego aquí voy a poner esta etiquetita que la he hecho fuera del vídeo. Por adelantar el vídeo la he montado antes, entonces lo que he hecho es simplemente he cogido nuestros sellos de estampación, que los tenéis, he trabajado con ellos multitud de veces en el canal, para poner lo que es el texto, que podéis poner lo que queráis, que simplemente ha sido un trocito de lino, lo hemos pegado, le hemos puesto el texto y la hemos cosido aquí. Y ahora esta le hemos pasado una tijerita de ondas y la vamos a coser aquí, ¿vale? Perdonadme que no lo haya grabado, pero pensaba que lo había grabado y se ha quedado fuera del vídeo, ¿vale? Entonces la vamos a pegar aquí, más o menos, yo creo que a esta altura, y le vamos a pasar un pespuntito en color gris también. Y luego esta de aquí la vamos a coser, si queréis, también calculando pues un poquito, yo creo que una cosita ahí. Sí, yo creo que así, una cosita así. Vale, una cosita así, ¿vale? Entonces vamos a coser esta pieza, ¿vale? Y esta pieza. Vamos a la máquina y volvemos. Bueno, ya tenemos cosidita la etiquetita, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es cortar el forro. He elegido una loneta de algodón tipo lino que tengo en la tienda, preciosísima, la utilizo un montón. Y ahora lo que hacemos, no lo podemos cortar igual. ¿Por qué? Porque aquí vamos a aprovechar el forro y vamos a hacerlo doble, ¿vale? Vamos a tener costura en los dos lados. Pero aquí no lo podemos cortar igual porque luego nos sobrará. Entonces lo que vamos a hacer es mover un poquito el forro para que nos quede aproximadamente 1 centímetro ahí menos, que es lo que mide la costura. Vale, así. Ahora os lo enseñaré una vez que lo corte para que entendáis qué es lo que he hecho. ¿Veis? El forro es exactamente igual, excepto aquí, que mide 1 centímetro menos. Muy bien, pues ahora vamos a unirlo ya. Esta va así y esta etiquetita tiene que quedar en la parte de arriba de esta pieza. ¿Vale? Así. Vamos a poner alfileres
y vamos a pasar un pespuntito a todo el contorno, dejando la abertura en esta parte, ¿vale? Donde está la puntillita, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una U, vamos a comenzar por aquí, venimos por aquí y subimos. Esto no lo llevamos a la máquina. Y el forro es muy fácil, simplemente vamos a hacer, ¿dónde está el boli? Aquí. Vamos a coser de lado a lado, aquí, y aquí vamos a dejar una aberturita de, pues eso, unos 15 o 20 centímetros, 4 dedos o 5, ¿vale? Para dar la vuelta. De hecho, se la voy a dejar un poco más pequeña. Este trocito lo voy a coser, ¿vale? Voy a dejársela solamente de aquí a aquí, y aquí voy a coser. Vale, pues vamos a la máquina y volvemos. Muy bien, pues ya tenemos el forro por un lado y la bolsa por otro. Entonces, como siempre hacemos, marcamos piquetes para buscar el centro. Ya tenemos 4 referencias. Y aquí tenemos 3, ¿vale? Nos faltaría esta cuarta, que la vamos a marcar ya. Y ahora vamos a meter uno dentro del otro, encarando las piezas. Yo en mi caso voy a meter el forro, pero bueno, quedaría igual si es al revés. El caso es que estén las piezas encaradas. Y ponemos una enfrentada a la otra. Y las cogemos haciendo coincidir las costuras con alfileres. ¿Veis? Nos coincide perfectamente. Ahí el piquetito. Muy bien, pues ahora vamos a darle un pespunte a todo el contorno. Muy bien, ahora buscamos la abertura que hemos dejado, que está aquí, y damos la vuelta. Sacamos bien las costuritas de aquí. Y ahora, o bien con ayuda de una plancha o bien con ayuda del rodillito, vamos a estirar bien esta pieza para asentar la costura. La verdad que como este lino tiene la tramada bastante grande, se plancha muy bien con esto. Vale, antes de cerrar la bolsa voy a coserle el botón este de aquí. Voy a darle ahí un par de puntitos y ya nos lo dejamos cosido. Muy bien, ya tenemos cosido el botoncito. Vale, pues eso, como ya tenemos esto asentadita la costura, la metemos hacia adentro. De esta manera. Y asentamos la costurita. Para este último paso voy a ir a la plancha y lo voy a asentar con la plancha. Voy a planchar y vuelvo y hacemos las marcas para los pespuntes. Bueno, ya lo tenemos planchadito y ahora vamos a marcar a 2 centímetros para hacer el pespunte. Muy bien, pues vamos a pasar un pespunte a 2 centímetros a todo el contorno. Bueno, ya lo tenemos pasado el pespuntito y ahora lo que vamos a hacer es, justo aquí en el centro, vamos a poner un ojete metálico. Con la ayuda de un punzoncito vamos a hacer un agujerito. Vamos a ver cuál ponemos. Podemos poner el color cobre, que creo que es el que más me gusta, aunque tengo que decir que el color gris también me gusta, menos el dorado,
que yo el oro no me gusta nada. No sé, quizás me guste más el gris que el cobre. Venga, vamos a poner el gris. Estos tienen arandela detrás, que hay algunos que no lo llevan, pero este sí que lo lleva, ¿vale? Entonces, tenemos aquí todo el mecanismo. Esto es para hacer el agujero. Lo que pasa que me da miedo hacerlo con esto, por no romper fibras. Voy a ir forzándolo hasta que se abran las fibras. Prefiero hacerlo así, si ya está casi. Esto para cuero sí, pero para fibras así que se puedan romper, prefiero que no. Bueno, ya hemos conseguido hacer el agujerito, lo metemos aquí. De todas maneras, lo podéis llevar a un zapatero. Y no os complicáis porque me ha costado bastante, la verdad. Ahora haremos así y le vamos a dar un golpe. Bueno, ya tenemos puesto el ojete metálico y ahora vamos a cerrar el forrito. Que eso simplemente sacamos esta pieza y lo cerramos a mano o a máquina, pero bueno, yo lo suelo cerrar siempre a mano. Ya está, ya lo tenemos terminado. Y ahora vamos a llenarlo un poquito, como unas telas o un poquito de guata, para ver el efecto del neceser lleno, de cómo quedaría pues ya con cositas dentro. Entonces yo he cogido un tramo de cuerda aproximadamente de, bueno, la voy a medir y así os lo digo, de unos 80 centímetros aproximadamente, luego le cortáis si os sobra, ¿vale? Y la voy a meter doble. Bueno, el sistema que tiene es como muy rústico, por eso me ha gustado tanto. Bueno, la forma, os voy a enseñar lo que he hecho. Le he hecho un nudito no muy apretado, así flojito, aquí. Y simplemente metemos por aquí la cuerda. Ese nudito nos hace ahí de tope. Pasamos por detrás la cuerda y simplemente giramos alrededor del nudo con la otra cuerda y se nos queda cerradito. Digamos que la cuerda nos hace como de botoncito. Cuando queremos abrirlo, pues simplemente quitamos la cuerda y ya abrimos y podemos utilizarlo. Ya lo tendríamos. Bueno, ya lo tenemos terminado y como habéis visto, ha sido muy fácil de realizar, con materiales sencillos que le dan ese toque artesanal que tanto me gusta. Bueno chicas, si os ha gustado el vídeo de hoy, no os olvidéis de suscribiros al canal, además de darle me gusta a este vídeo y de dejarme vuestra opinión en comentarios. Muchas gracias por acompañarme. Otro jueves más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!